A esta hora, como cada sábado, vamos a conversar con el doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero y también columnista de RCR. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Cuba. Un abrazo, ¿cómo está? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país y para el Día de la Madre a todas las madres el día de mañana. En efecto, ¿no? Hay que testimoniar, hay que rendir homenaje a la madre en el país, ¿no? Y es una fecha especial, ¿no? Y sobre todo en medio de estas circunstancias, ¿no? Una emergencia sanitaria, pero hay que cumplir con los protocolos justamente como una manera preventiva, pero siempre hay que tener presente este homenaje al Día de la Madre. Comentemos un poco lo que ayer se ha conocido, doctor Cuba, ¿no? La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna fabricada por Sinopharm, ¿no? La vacuna china, ¿no? ¿Cómo Sí, entender esta decisión de la Organización Mundial de la Salud? Y además es la primera vacuna desarrollada por un país occidental no occidental, ¿no? Que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? yo creo que es una buena noticia para el país. Eh, Creo que para el mundo en general, por la escasez de vacunas que se tiene, la polémica el día de hoy, desde el punto de vista geopolítico, es enorme en relación a la vacuna. Ya el propio presidente John Biden en los Estados Unidos ha solicitado a las empresas poder levantar las patentes para poder producir vacunas en otras partes del mundo, con la finalidad precisamente de que países como Rusia y China no puedan entrar a otros países y competir con los occidentales el tema de la vacunación. El caso palpable que ha dado salida a este punto ha sido el caso de India, donde a pesar de que los hindúes producen la vacuna, no podían vacunar a su población, porque esas vacunas estaban destinadas para vacunar al mundo occidental, sobre todo a los Estados Unidos. En esa polémica, en esa discusión de cómo salir a ayudar a la población, sí levantando las patentes de las vacunas como planteaba el presidente John Biden, creo que la Organización Mundial de la Salud ha terciado con una estrategia muy interesante al autorizar las vacunas Sinopharm para que puedan ser utilizados sobre todo en los países donde no llegan las otras vacunas o llegan a cuentagotas. Por eso que a mí me parece que es una buena noticia. Es una vacuna que se adapta muy bien a la situación de nuestro país, es una vacuna de fácil manejo. Si nosotros hubiésemos tenido las dosis suficientes, en un mes hubiéramos vacunado a todos los peruanos, porque son vacunas que fácilmente se manipulan y se aplican. El tema de la discusión todavía sigue siendo, sin embargo, la eficacia, pero como se dice, esa discusión se confirmará luego que se termine la fase 3 del estudio, cuando se vea ya la efectividad total de la vacuna. Sin embargo, en estas alturas, a no tener nada, yo creo que es una muy buena noticia. O sea, podríamos entender que esta decisión de la Organización Mundial de la Salud es consecuencia de este debate que se ha abierto sobre la propuesta primero lanzada por Joe Biden y también, ¿no?, apoyada por Vladimir Putin, apoyada por el gobierno de Francia, España y anteriormente tanto la India como países africanos estaban planteando. ¿Es como consecuencia, cree usted, esta decisión de la OMS para darle justamente la aprobación a esta vacuna? Yo creo que sí, porque en realidad la OMS y las organizaciones reguladoras de alta vigilancia le habían hecho como un veto a las vacunas de Oriente, en este caso las vacunas rusas y las vacunas chinas. Pero en este momento, a la aguda crisis y las necesidades que se tiene para 1.300 millones de seres humanos que tiene la India, que además es un socio estratégico importante en el Asia para los Estados Unidos, era inevitable que tenía que buscar una salida. Y John Biden escogió una salida que evidentemente ha generado el rechazo de las propias empresas transnacionales, y en consecuencia la salida óptima ha sido lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud, por dos motivos. Primero, porque Sputnik
ya ha transferido su patente y ya están fabricando vacunas en Argentina, por ejemplo, y en Brasil. Y esto parece ser que es una conducta que quería hacer Biden, pero que no ha logrado plasmar todavía en los acuerdos con las empresas. Y por otro lado, ya China había producido su vacuna y estaba colocándola en países como ha colocado la Sinovac en Chile, la ha puesto igual en Colombia, en Brasil, etcétera. O sea que la realidad política que implicaba que con la autorización o sin la autorización de la Organización Mundial de la Salud ya estas vacunas estaban avanzando en el plano internacional. Y además, China había reconocido que quería que la vacuna sea un bien público universal y en consecuencia la facilidad que tiene para esta circunstancia se adapta mejor. Ahora, en algún momento yo conversaba con usted el efecto político que tiene también esta pandemia, ¿no? Y ya no solamente estamos entrando a ese efecto de la política, sino de la geopolítica, ¿no? O sea, la decisión de Biden sorprende para muchos, ¿no? Pero en realidad hay otros países que han saludado, ¿no? Por la propia emergencia que estamos viviendo. Usted ha citado el caso de la India. ¿Qué tanto éxito puede tener esto en el corto, en el mediano plazo, esta decisión planteada por Biden, apoyada por otros presidentes? Yo creo que Biden ha cuestionado la esencia misma del sistema capitalista y el sistema americano, porque todos sabemos que la esencia es la propiedad intelectual. La esencia de la propiedad, el corazón de la propiedad es la propiedad intelectual, porque es lo que respeta el derecho a la investigación y a la innovación. Y no hay desarrollo capitalista si no hay innovación y desarrollo. En consecuencia, yo creo que esa polémica va a tener seria repercusión en los Estados Unidos, porque es obvio que eso replantea la situación del Estado frente a la investigación tecnológica. Y además representa un enorme realismo político, porque es obvio que tiene que Estados Unidos socorrer a sus aliados, sobre todo en las zonas estratégicas e importantes del mundo, como es el caso del Asia, en este caso con el tema de la India, y quizá con otros países de América Latina que son estratégicos, o como lo hizo con Israel, pero que como era un país pequeño, no se vio mucho la repercusión. Sin embargo, China, con 1.300 millones de habitantes, sí es un tema importante y requiere ajustar el tema de la legislación americana. Yo creo que eso va a ser una puja, va a ser dentro de una negociación para que finalmente las propias empresas en modo voluntario puedan hacer convenios con otras empresas de otros países para avanzar en la producción de un mayor número de vacunas en el mundo. Porque aquí el tema de fondo está que si Estados Unidos o los países europeos no contribuyen con sus aliados estratégicos que tienen en el mundo, no hacen que esos países que les sirven de sostén para su supremacía en el mundo no tengan seguridad y ser vacunados, creo que va a ser un grave revés para ellos. Y en ese sentido creo que la Organización Mundial de la Salud salomónicamente se ha colocado en este tema para abrir la posibilidad de que estos países entren sin violar la propiedad intelectual de los países occidentales. Pero ahora ya hemos visto también las respuestas de los laboratorios, de las empresas, ¿no? Y también incluso del propio gobierno alemán, ¿no? Que tienen ellos una posición, ¿no? O sea, ¿cómo conjugar o encontrar un punto medio allí? Yo creo que uno de los temas es que tienen que autorizarse a más vacunas. Y este es un primer paso. Creo que la salida de la vacuna Sinopharm es un primer paso. La Sputnik debería seguir en la misma ruta, de tal manera que se amplíe la comercialización en el mundo. Y segundo, tiene que haber una mayor colaboración en las empresas transnacionales con otras empresas de otros países y producir también en otros países. El caso de India es increíble. India produce la vacuna, pero no la puede usar para su país. Entonces, esos son, creo que convenios que requieren, negociaciones que tienen que hacer los estados y las empresas para poder salir de este impasse. Creo que el Perú debería aprovechar esta circunstancia para poder de una vez traer una enorme cantidad de vacunas para de una vez resolver el tema de la vacunación en nuestro país. Cambiemos ahora de tema. Vamos a situarnos en la realidad en el país. Su último artículo es la nueva alianza electoral y la salud. Juntos por el Perú y Nuevo Perú se unen, ¿no?
a Perú Libre, ¿no? En el tema ya propiamente de la salud, ¿no? O sea, ¿cómo está observando esta alianza electoral y el probable impacto que pueda tener en un eventual gobierno, ¿no? En materia de salud y sobre todo en la pandemia, ¿no? Mire, esta alianza, eh, así como se ha puesto en evidencia por algunos medios de comunicación el tema de género, en el tema, en las propuestas de Juntos por el Perú y Nuevo Perú con Patria Libre, igual ha ocurrido con el tema de la salud. En el primer caso, el partido de Pedro Castillo señala un sistema único estatal, o sea, la estatización de todo el sistema de salud en un ente estatal, en un sistema único. Pero por otro lado, Verónica Mendoza y el grupo Juntos por el Perú son aquellos que conducen, su partido político conduce la salud desde el año 2009. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que durante los gobiernos de Humala y de Vizcarra y Sagasti se ha implementado la política que se llama el aseguramiento mercantilista. ¿Y por qué se llama aseguramiento y por qué es mercantilista? Es aseguramiento porque lo que busca es generar un fondo de dinero nada más para que el Estado, para que el fondo este único pueda comprar servicios a los privados o a los públicos. Sin embargo, como sabemos, en medicina y en salud, lo que hay son pequeños proveedores de temas muy puntuales. Por ejemplo, usted tiene solamente muy pocos intensivistas, muy pocos cardiólogos, muy pocos traumatólogos, que hace que no haya concurso. Finalmente se asignan a dedo o con sistemas de contratación muy abreviados. Y además no hay una adecuada transparencia en la información porque no existe la interoperabilidad de la información. En consecuencia, ese sistema lo que hace es simplemente designar a dedo los proveedores y traspasar dinero, y eso nos ocurrió ya en el gobierno del expresidente Humala, que generó tanta controversia. Se más que duplicó el gasto en salud, sin embargo el impacto que se tuvo fue menor. Y además este sistema abandona el primer nivel de atención, que es lo que todos requieren. Entonces, en estas dos propuestas que hay contrapuestas, como el agua y el aceite, ellos se unen. Y en consecuencia lo que vamos a tener es un gobierno de ganar la propuesta de Verónica Mendoza, la interna, vamos a tener el continuismo. Vamos a seguir con Óscar Ugarte, con Aníbal Velázquez, con Midori de Javis, con Víctor Zamora y todo el grupo que son los que han representado este movimiento que ha generado el aseguramiento. Un poco para graficar lo que usted ha mencionado hace unos instantes, doctor Cuba, ¿no? O sea, la presencia de este sector, ¿no? Usted lo ha dicho claramente, de Verónica Mendoza, que tiene justamente una presencia en el sector salud, ¿no? O sea, ellos no han estado ajenos entonces a la pandemia. Verónica Mendoza, su grupo, no estaba ajeno en la pandemia. Claro, ellos son los que han conducido a la salud desde el año 2009 hacia adelante, con alguna interrupción en el periodo con alguna interrupción en la época del presidente Kuczynski, sobre todo en 2 o 3 ministros, pero el resto han conducido todo este proceso con un modelo que ha fracasado porque descuidó el primer nivel de atención, que son los centros de salud y las postas y el enfoque comunitario, con un modelo llamado de aseguramiento, que es un modelo mercantilista. Y además esos personajes son los que continuarían en la gestión del Ministerio de Salud si es que se confirma esta alianza tal como se ha firmado con el gobierno, con el candidato de Patria Libre. Pero por otro lado también seguiría lo propio probablemente en educación, que también ellos manejan ese sector, quizá también seguiría lo propio que el Ministerio de Inclusión Social, y en consecuencia lo que yo observo desde la perspectiva de la salud pública, de que el candidato de Patria Libre es el candidato oficialista, es el candidato que continuaría o continúa las políticas propuestas tanto por el presidente Vizcarra como el presidente Sagasti. En consecuencia, y aquí viene una enorme preocupación, sobre todo por el tema de la salud,
que si algo ha caracterizado a estos dos gobiernos, tanto al de Vizcarra como el de Sagasti, ha sido un manejo deplorable, incorrecto, con estrategias equivocadas en la lucha contra la pandemia. Ahora, por el lado de Keiko Fujimori, o sea, sus propuestas, ¿cómo las analiza usted? Keiko Fujimori se ha adecuado a la propuesta que se ha logrado por consenso en el Foro del Acuerdo Nacional, que es la propuesta de avanzar hacia la seguridad social universal en salud. Es decir, lograr el acuerdo con los diversos instituciones que realizan seguridad social, como son salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, y además con el sector privado, conjugar esfuerzos para generar que todos los ciudadanos tengan un sistema de seguridad social en salud. Pero por otro lado también fortalecer el seguro integral de salud y convertirlo en un verdadero seguro social público, de tal manera que la gente que no tiene acceso, la gente más pobre, también tenga un sistema de seguridad social. Esa es su propuesta que está en su plan de gobierno, que es concordante con lo que se ha venido discutiendo al interior del Foro del Acuerdo Nacional, que tiene 3 hitos. El primer hito se realizó el año 2002 con el Foro del Acuerdo Nacional, con la política, la política número 13. Luego se realizó el 2015 con un nuevo consenso por la salud llamado los Objetivos de la Reforma de Salud, que incluye a la salud y a la seguridad social en salud como derechos humanos fundamentales. Y tercer consenso, que fue el año 2020, en septiembre, cuando el expresidente Vizcarra convocó al Pacto por la Salud, al Pacto Perú, con la finalidad de reintroducir otra vez el aseguramiento mercantilista, que finalmente fracasó, y se ratificó el Foro del Acuerdo Nacional en lo que se llamó la Seguridad Social Universal. En consecuencia, las propuestas son distintas. Una es una propuesta ya trabajada, consensuada en el Foro del Acuerdo Nacional, y la otra propuesta es una propuesta y primigenia estatista completamente, y luego ahora edulcorada con el continuismo de las políticas de Humala, Vizcarra y Sagasti. Ahora, ¿ello qué significa, no? En un eventual gobierno de Perú Libre, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que el manejo de la salud pública seguiría siendo el mismo? ¿Que no plantean mayores cambios? Claro, el riesgo es que todo continúe igual. Ese sería el primer riesgo, y el segundo riesgo es que todo sea estatizado, si es que concluye la propuesta maximalista del candidato Castillo. Pero parece ser que ahora ya Verónica Mendoza se ha incorporado, va a incorporar sus equipos técnicos, ¿no? Exacto. Y he leído hoy día, con extrañeza, en algún medio de comunicación de circulación nacional, concretamente en El Comercio, por ejemplo, que proponen ya que el ministro Óscar Ugarte continúe en la cartera, del sector salud en el futuro gobierno, para asegurar la vacunación y la continuidad de las políticas. En otras palabras, esa columnista del Comercio lo que señala es el continuismo, precisamente, de la política de salud que se tiene actualmente, que tantos dolores de cabeza le ha traído a la población. Yo creo que aquí lo que se requiere es un cambio, una modificación de esta equivocada política del aseguramiento mercantilista, este equivocado abandono del primer nivel de atención con enfoque comunitario, y avanzar hacia un sistema de seguridad social universal de salud. Bastante complejo, ¿no?, el panorama que se nos presenta, ¿no? Finalmente, el tema de las vacunas. El presidente Sagasti anunció 12 millones de vacunas de Pfizer esta semana, ¿no? Y ha dicho que al culminar este gobierno ya tienen compromiso por 60 millones y que se está en condiciones de vacunar a 21 millones de peruanos al culminar el 2021. ¿Cómo ve este tema? ¿Es manejable? ¿Es aplicable? ¿Se puede hacer? Yo creo que el primer concepto que haremos aquí es decir que es un avance que haya vacunas. El segundo tema es que ese avance es muy lento y la crítica es a la lentitud. Y el tercer problema que tenemos aquí es pensar que la pandemia solo se va a resolver con vacunas. Y esos 3 temas parten porque se ha equivocado la estrategia. Otra vez,
siguen ellos pensando que vacuno y he resuelto el tema de la medicina preventiva, cuando eso no es así. Tienes que modificar estilos de vida de la población, tienes que crear una nueva concepción de la gente en materia sanitaria, y para eso requieres un trabajo en el primer nivel de atención, que significa mucha educación, mucha comunicación y mucha información en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Son estrategias ya validadas, conocidas, con evidencia científica, que demuestran que la participación social, la amplia participación comunitaria, junto con el primer nivel de atención, resuelven no solamente esta pandemia, sino todas las pandemias que pueden ocurrir o todas las epidemias que pueden ocurrir en el futuro. Pero por otro lado, pensar que solo vacunando y esperándolos en los hospitales, sin fortalecer el sistema sanitario del país, va a ser la solución, es un error. Y yo creo que ese es el error que ha incurrido este gobierno. Doctor Herbert Cuba García, como siempre, ha sido un gusto conversar con usted y vamos a tenerlo cada sábado, como es habitual, ¿no? Para seguir analizando temas que están concernidos a la política en salud pública, pero además, ¿no? Un poco echarle la mirada a cómo se mueve la política, acompañada también de los temas sociales. Le agradezco, como siempre, la gentileza que ha tenido con nosotros, doctor Herbert Cuba.